Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches ya. Ya son las 7 de la noche en punto. Aquí vamos a iniciar nuestra edición de Agenda Política. Qué duda cabe que el tema de La Haya es el que ha generado toda la atención durante todos estos días. 7 días en los que se ha discutido una serie de temas relacionados con el fallo mismo, con la interpretación del fallo, con lo que viene a partir del fallo. Nosotros vamos a tocar este tema y lo haremos desde Santiago de Chile. Está con nosotros en la línea el señor canciller de la República de Chile, Alfredo Moreno. Señor canciller, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta generosa deferencia de poder darnos esta entrevista, señor canciller. No, muchas gracias a ustedes por pedirme la entrevista. Encantado de conversar con ustedes. Señor canciller, mi primera pregunta tiene que ver con la percepción que usted tiene luego de estos 7 días desde que se ha dado el fallo de La Haya. ¿Cómo ve usted en este momento el ánimo, la situación? ¿Cómo ve usted todo el aspecto relacionado con este tema? Mire, yo lo veo en una forma bastante positiva. La gente se queda en la discusión que naturalmente tiene que existir frente a una cosa que le interesa tanto a la población chilena y peruana. Y se producen, como uno podría decir, palabras que sacan palabras y se discuten cosas. A veces incluso por gente que no entiende mucho los asuntos, pero que está molesto o contento por una parte o por otra del fallo. Pero si usted mira los hechos concretos es que la gente está tranquila en ambos países. Adicionalmente a eso, luego de 2 horas de que se recibió el fallo, los 2 presidentes de ambos países hicieron su información a los países, señalaron lo que les parecía, lo que no les gustaba, pero indicaron inmediatamente que hay que cumplir y que la contraparte también tiene que cumplir. La presidenta electa chilena, que nosotros estamos en una situación bien particular porque tenemos una presidenta que va a asumir muy pronto, también hizo lo mismo 20 minutos después. A mí me tocó ir al Congreso chileno, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. En ambos casos se aprobó una resolución por unanimidad de que había que cumplir el fallo y que había que pedir a Perú que también lo cumpliera. Entiendo que la posición del legislativo peruano es exactamente la misma. El presidente Humala le señaló al presidente Piñera que él iba a viajar a CELAC en Cuba, que sería una buena cosa que nos juntáramos ahí, y a pesar de lo que significaba el viaje, nosotros no pensábamos en principio lo más probable no ir. Viajamos toda la noche, particularmente para juntarnos con ellos, con él y con la canciller y con el ministro de Defensa. Viajó con nosotros también Michelle Bachelet, y los 2 presidentes tuvieron ocasión de conversar. Inmediatamente decidieron que el camino hacia adelante era citar el 2+2, se va a hacer en el 6 de febrero. De tal manera que en el fondo, en 7 días, como usted dice, los 2 países están exactamente sobre el camino de cumplir el fallo, de ejecutarlo, y todas las cosas que se han hablado sobre este tema me parece que como que se van diluyendo, ¿no? Así es, incluso las encuestas van señalando que las ciudadanías de ambos países casi como que ya van aceptando la situación. Como usted dice, algunos con la percepción de ganadores, otros con la percepción de perdedores, en fin. Pero ya como que se va aceptando el fallo y como que las cosas se encaminan. ¿Qué expectativas tiene usted, señor canciller, con relación a las reuniones del 2+2? Bueno, primero una cosa sobre lo anterior. Yo creo que lo que ha pasado tampoco es casualidad. Yo creo que los 2 países han hecho un muy buen trabajo en lo que fue antes. Las cosas no suceden porque sí. Yo creo que lo que hemos hecho durante todo el tiempo anterior, entre los gobiernos, las cancillerías y también la sociedad civil, que nos ha ayudado enormemente, la gente de Arica, de Tacna. Yo estuve pocos días antes del fallo, estuve en Arica, y el invitado, digamos, importante que había en la ciudad de Arica en ese momento era el alcalde de Tacna. Pocos días antes había estado el alcalde de Arica en Tacna. Bueno, todos esos gestos, todas esas cosas son las que ayudan a que esto se haya podido procesar de esta manera. Usted me preguntaba ahora sobre el 2+2. Sobre el 2+2, bueno, es el primer paso que estamos haciendo para que podamos intercambiar, digamos, los puntos de vista para decir, bueno, cuáles son los pasos que hay que dar y cómo se dan para poder, digamos, ejecutar el fallo. Ya tenemos la voz de la Corte, así que ya tenemos un camino, tenemos un punto de llegada, y ahora tenemos que ver cómo se hace eso, y qué es lo que tiene que hacer cada país, qué cosas tenemos que hacer en común, en fin, poder, digamos, ahora intercambiar cuáles son los puntos de vista y poner a trabajar a quienes correspondan en que eso se pueda hacer. ¿Cuánto calcula que podría durar la ejecución del fallo?
Yo no tengo una idea de eso actualmente, porque lo que sucede es que tenemos que señalar qué es lo que hay que hacer, quiénes lo tienen que hacer, y ahora a esas mismas personas preguntarle cuánto tiempo van a requerir. Por ejemplo, poner un ejemplo cualquiera, el tema de la cartografía, llegar a la cartografía común, bueno, es un tema de expertos que nos dirán qué son el tiempo que requieren, ¿no? Señor Canciller, se ha ido de alguna manera, y permítame usar el término por favor, la población, los políticos están, como se dice comúnmente, digiriendo el fallo. Y Sí. vamos viendo que hay cosas que ya nos vamos poniendo de acuerdo. Pero hay una que nos separa todavía, ¿Cuál? y es el triángulo terrestre. Chile, Mire, hoy día, perdóneme, sí, para perdón, terminar dígalo. la pregunta, Chile hoy día, a través de usted y a través de la presidenta electa, han ratificado esta tesis de que Chile está en posesión y además soberanamente propietario del triángulo terrestre. Y en el Perú hay la idea exactamente contraria. Incluso se ha señalado que hay un error de interpretación de Chile y por eso el tema, pues de alguna manera ustedes lo equivocan en la interpretación. Mire, yo creo que me alegro que me haga la pregunta, porque de nuevo esto es cuando uno habla por el diario, en fin, de un lado o de otro, se malinterpretan las cosas que se dicen. Lo que usted denomina triángulo terrestre es algo que Chile considera chileno siempre, mucho antes de este fallo. Perú también ha tenido su posición que es contraria a eso desde mucho tiempo. Así está explicado en todo lo que está en el juicio, a pesar de que, como lo voy a explicar después, la Haya nada tiene que ver con el tema terrestre. De tal manera que nada de lo que estamos escuchando es producto del fallo, en primera cosa, ¿eh? O sea, que el fallo haya creado, digamos, una cosa que Chile considera que siempre ha sido chileno, y ha sido chileno tal cual como se ha señalado por el Tratado del año 1929 y la demarcación del año 1930. O sea, ustedes no piensan, Luego de eso, perdónenme, ustedes no piensan entonces que el fallo ratifique lo que ustedes pensaban. no, ahora le voy a explicar. A ver. Entonces, en base a estos puntos que le acabo de señalar, que son preexistentes, anteriores al fallo, lo único que ha hecho el fallo no ha dicho nada sobre el trazado de la frontera terrestre, lo ha dicho expresamente. Ese no es un tema que nos han preguntado, no tenemos competencia, así ha dicho la Corte, y en eso también tampoco hay ningún desacuerdo respecto de ese punto entre los dos países. El único punto aquí es que Perú sostenía que el inicio de la frontera marítima era en el punto 266 que denomina Perú, que es un punto. ¿Y por qué partía ahí? Porque ahí terminaba la frontera terrestre. Ambos países estaban plenamente de acuerdo de que el inicio de la frontera marítima era donde termina la frontera terrestre. Y así lo plantearon en sus presentaciones a la Corte. El punto era que uno decía que era el paralelo sobre el hito 1 y el otro decía que era el punto 266. La novedad que tenemos es que en la parte marítima, lo que ha hecho la Corte es determinar qué es el hito 1, para ponerlo en palabras simples para que la gente lo entienda. Le ha entregado a Chile la totalidad del mar que baña las costas de ese denominado triángulo terrestre. O sea, las olas son chilenas. Exactamente, eso es lo que ha hecho la Corte. Ha dicho, el mar es chileno. Y eso naturalmente, si bien, como le digo, no fija la frontera terrestre, está fijada en los tratados que corresponden a esto, lo que hace es reforzar la posición chilena, naturalmente, porque si uno señala eso, es porque está señalando que al menos no es lo que ha señalado Perú respecto del punto 266. Y para ponerlo de otra manera para que se entienda, incluso la Corte lo señala así, dice, la Corte ha tomado una posición distinta a la de los países, no dice que el punto tiene que ser exactamente el mismo donde se inicia el límite marítimo que donde termina la frontera terrestre, que es lo que plantearon los países. Si uno se va ahora, no lo que plantearon los países, porque si fuera por lo que plantearon los países ya estaría resuelto. Habría fijado el punto inicial del límite marítimo y también el punto final de la frontera terrestre y sería el hito 1. Sería, digamos, el paralelo que pasa por el hito 1. La Corte dice, no, pueden diferir. A diferencia de lo que se ha señalado, pueden diferir. Muy bien. Pueden diferir, pero luego agrega y dice, bueno, pero eso sería, en ese caso, hacemos presente que eso significaría que tendría que haber un acuerdo, que hubo un acuerdo expreso de los países de hacer diferir el límite.
y que yo conozca no hay ningún acuerdo. No, el año 1968-69, cuando se determinó que el paralelo sobre el hito 1 era la frontera marítima, no hay ninguna mención a que esto haga diferir ambas cosas. De tal manera que, como le digo, no sé si me explico bien o es muy complejo, pero lo que estoy señalando es que hay varias cosas en que estamos de acuerdo. La Corte no ha determinado ninguna frontera terrestre, la Corte sí ha determinado la frontera marítima, la Corte ha señalado que todo el mar que baña esas costas de ese pedazo, ¿no es cierto?, denominado triángulo terrestre, corresponde a Chile, y por lo tanto eso, por las razones que le acabo de explicar, naturalmente refuerza, no sé cuál sería la palabra, ¿no es cierto?, le da sustento mayor, le da, digamos, una cosa positiva sobre la posición que ha tenido Chile en esta materia anteriormente, porque suena bastante poco creíble que Perú el año 1968 y 1969 hubiera entregado ese mar sabiendo que el punto de la frontera era el 266, porque eso es lo que estaríamos diciendo, ¿no es cierto? Si Perú el año 68-69 sabía que el límite era el punto 266, bueno, en ese caso, en ese año, habría entregado el mar de una cosa que en realidad hasta ese momento le correspondía, porque debería haberse fijado en el 266. Señor Canciller. Ese es todo el punto. No sé si me explico, no sé si es muy difícil, pero o sea, la posición es simplemente eso, es una cosa indirecta. No, sí, más que posición, estos son hechos objetivos, por eso de repente se dice, mire, no, la Corte no fijó el límite terrestre, nadie ha dicho que se fijó el límite terrestre, pero en todo caso, creo que estamos, a pesar de todo lo que estoy diciendo, fijando la atención en una cosa que no es lo esencial en este momento. Exactamente, y por supuesto no seré yo quien tenga que polemizar con un canciller como usted, pero la diplomacia... Para eso está. Pero la diplomacia peruana sostiene que está muy claro en el Tratado del 29 lo de la frontera terrestre, y que esa parte corresponde al Perú, que la ha ocupado de hecho Chile, y que si hasta ahora no se ha medido es porque Chile no ha querido hacerlo y que unilateralmente el Perú no puede hacerlo, tiene que hacerlo de común acuerdo con Chile. Entonces, casi como que, claro, Chile ha alargado esta situación para evitar una definición de esta naturaleza, y se sostiene que incluso, perdóneme, para terminar la idea, se sostiene incluso que es cuestión de releer el Tratado del 29 para darse cuenta que ahí se señala muy clara cuál es la frontera y que no sería el primer caso de una costa seca de un país y las aguas de otro país. Sí, claro. Efectivamente, lo que sí sería el primer caso existente en el mundo es que se hiciera eso y nunca nadie lo dijo. Hay demarcaciones, no diría yo usual, hay casos. Es raro, pero sucede que hay costa seca. Lo dijimos nosotros mismos en nuestro alegato. Lo que es, eso es raro, pero sucede. Lo que es inédito, diría yo, sería que eso hubiera sucedido sin que nadie hubiera dicho una palabra. Normalmente cuando se hace la demarcación se dice, mire, vamos a dejar una costa seca porque por razones de un obstáculo geográfico, por razones de una cosa práctica, en fin, y por lo tanto este pedacito va a quedar, digamos, sin mar. Lo que sería una cosa inédita sería que eso se hubiera hecho sin decir una palabra. Pero, mire, todo lo que usted me está señalando respecto a lo que señala la diplomacia peruana, lo comprendo, lo conozco muy bien, y es exactamente igual a lo que señala Chile, como le dije antes. Chile señala que los límites están perfectamente delimitados, el año 1929, el año 1930 se demarcaron, se decide en el tratado que había que llegar hasta el mar, el hito número 1 se llama hito del mar, ubicado en la orilla del mar. Y todo esto está puesto en los alegatos de La Haya. Por esa razón, Chile sostuvo que el final de la frontera terrestre era el hito 1. Por la misma razón que usted me menciona, Perú sostuvo que era el punto 266. O Concordia, como le llaman, que en realidad usted sabe que a otro, en el año 1930 se le puso a otro lugar el hito Concordia, pero no importa. Pero en todo caso, ese punto, Perú señaló ese punto, y los dos concordaron que era el punto donde se iniciaba la frontera marítima, era donde terminaba la frontera terrestre, y la Corte decidió que era el hito 1. Evidentemente que es un hecho nuevo, importante sobre este tema, y que
si bien, como lo digo, no se mete la Corte en esto, sin duda es consistente con la teoría o con la posición chilena, no es consistente con la posición peruana. Mire, se lo explico al revés. Imagínese usted que la Corte hubiera dicho que el principio de la frontera marítima fuera el 266. ¿Qué dirían en el Perú? Pues, mire, en esto siempre, cuando uno está en una cosa como esta, tiene que ponerse en el lugar del otro que está al otro lado, ¿no? Pero si la Corte hubiera dicho que fuera el 266, bueno, habría dicho la gente en el Perú, bueno, es una ratificación de que la frontera terrestre termina en el punto 266, aun cuando la Corte habría dicho, yo no señalo nada sobre la frontera terrestre. Pero este es el punto sobre este triángulo que le vuelvo a insistir, creo que tiene demasiada... sensibilidad. Se ha puesto demasiada... sí, y como lo digo, este es un punto que había sido planteado con muchísima anticipación a esto. Simplemente que en la argumentación en la Corte, los países utilizaron estos temas para poder informarle a la Corte por qué creían que el límite marítimo partía en un punto o en otro. Señor Canciller, este tema siempre va a generar estas dos posiciones, que los peruanos vamos a defender la nuestra, los chilenos la suya. Sí. Yo le pregunto, para avanzar, ¿estaría dispuesto Chile a ir a un arbitraje del presidente de los Estados Unidos o reabrir el Tratado del 29 para revisarlo y definir este tema? Mire, yo creo que no estamos en ese... No le digo ni que sí ni que no, yo creo que no es el punto y espero que podamos avanzar sobre esto, digamos, por otros caminos, pero no le puedo contestar esa pregunta, naturalmente. Pues deben ir, según ustedes, por cuerda separada el tema de la delimitación marítima del tema del triángulo terrestre. Mire, yo lo que le puedo decir es lo que ya le señalé. Esto no es una cosa que derive directamente de la sentencia que haya fijado una línea, ¿no es cierto?, que fije el último tramo entre el hito 1, que los dos países coinciden, y el punto donde termina la frontera terrestre. Pero le vuelvo a insistir, los hechos son los que le acabo de mencionar. ¿Será una condición para la reunión del 2+2, y esa es mi última pregunta en este tema, que el Perú reconozca la posición chilena o a la inversa? ¿Será una condición? Yo creo que ningún país le puede poner una condición a otro, como he señalado. El fallo establece derechos y obligaciones para ambos países, y el fallo obligatorio para ambos países. Y lo que hemos conversado con las autoridades peruanas, y es también nuestra manera de pensar, es que ambos tenemos que cumplir con los derechos y obligaciones que establece el fallo. Nos gustaría que con este proceso, y este fue todo el espíritu por lo demás que señaló Perú y que ha señalado hasta el día de hoy, es el espíritu que lo ha animado antes, durante y ahora, de que con esto se terminen, digamos, todas las diferencias que pudiéramos tener, por pequeñas que sean, ¿no? Esa es la mejor manera de que no quede, digamos, nada pendiente. Por eso, es el espíritu que nos anima, y estoy seguro que es el mismo que anima, digamos, a las autoridades peruanas en este trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Incluso Mario Vargas Llosa ha señalado que es un tema insignificante el del triángulo terrestre como para generar una discusión innecesaria. Son dos manzanas, dice él, que con buena voluntad se puede resolver. Pero, ¿cómo resolverlo para que no quede, como usted dice, por más pequeño que sea pero un tema? deje trabajo por hacer. Deje trabajo por hacer. Si no, ¿qué van a hacer los pobres cancilleres? ¿A qué nos vamos a dedicar? Tenemos que tener algo que hacer. Muy bien. Dos últimas preguntas, señor canciller, por favor. Sí, dígame, por favor. La encuesta publicada el día de hoy en El Mercurio señala que un 67% de los chilenos cree que Perú intentará abrir un nuevo conflicto limítrofe contra su país. ¿Piensa el gobierno de Chile lo mismo? Mire, yo creo que aquí ha habido, así como ha habido en la opinión pública peruana, digamos, un sentimiento de que, digamos, lo que usted me señalaba, ¿no? Usted me señaló recién respecto cuando hablábamos del triángulo terrestre, de que Chile ocupó, que Chile no aceptaba, que Chile, en fin. También ha existido, digamos, en la opinión pública chilena
el hecho de que las cosas se van presentando y se van creando y se van apareciendo nuevos problemas y que esto es algo que no termina. Se recuerda lo del año 99, cuando se terminó de resolver todo lo que era el tratado del año 29, en que se dijo que estaba todo terminado y hay dos interpretaciones. Pero mire, lo importante yo creo es que el trabajo que hemos venido haciendo las autoridades de ambos países, y como le mencioné antes, con la ayuda de la inmensa mayoría de todos los sectores, a lo que apunta es a un espíritu completamente distinto, ¿no? Yo creo que los dos países lo que están buscando es algo que ha venido creándose desde abajo, por los costados, en la vida real, entre los chilenos y los peruanos. En nuestra capital, entiendo que es la ciudad fuera del Perú que tiene más restaurantes peruanos, tenemos una gran comunidad peruana, hay grandes inversiones chilenas en Perú y peruanas aquí. Son la gente, estuve recién, como lo mencionaba, en Arica y Tacna, la interrelación entre esas dos ciudades es enorme. La vida real y los ciudadanos están mostrando ese deseo de integración, de amistad. Mire usted lo que ha pasado con el fallo, no ha habido un solo incidente, ni aquí ni allá, ni en la frontera, ni en la ciudad, a pesar de la gran cantidad de chilenos allá y de peruanos aquí. Yo creo que la gente siente que somos dos países hermanos, dos países que tenemos un tremendo futuro común. En los próximos días nos vamos a volver a juntar con el presidente Humala en una iniciativa que yo la considero de la mayor importancia, como es la Alianza del Pacífico, que tiene un tremendo futuro y que está respaldado por el tremendo desarrollo que ha tenido el Perú y también Chile y los otros países que nos acompañan. Yo creo que ese es el espíritu que anima a las autoridades de ambos países, a la inmensa mayoría de la población de ambas ciudades, y eso es lo que ya no es una teoría, lo hemos visto aplicado a la práctica en un momento claramente difícil como es un fallo como el que hemos vivido. Yo cuando pensaba en este fallo, imagínese usted tener 16 personas al frente de otros países, y esto en vivo y en directo por televisión, en que le van a decir si el límite es para un lado o para otro, todo esto con una audiencia de prácticamente las dos poblaciones completas. Uno habría pensado que eso podía tener, digamos, una cosa muy difícil manejo, y mire usted la tranquilidad de las personas y la sensatez con que se ha llevado adelante. Señor Canciller, en Chile se habla, y la encuesta lo señala también, de la posibilidad de un retiro del Pacto de Bogotá. ¿Es una posibilidad en Chile? A ver, es un tema que indudablemente algunas personas lo plantean. Yo creo que es un tema que uno siempre tiene que estar evaluando. Lo que sí, siempre tiene que haber un sistema de solución de controversia pacífica con todos los restantes vecinos. Chile tiene diversos, desde ya, usted ya señalaba, en el tratado del año 1929, nosotros tenemos a Estados Unidos, acordado entre los países. Con Bolivia tenemos la Corte Permanente de Arbitraje, que es una distinta de la Corte de La Haya, si bien también opera en La Haya, pero es una distinta. Se hace un arbitraje donde se nombran los jueces entre los dos países. Con Argentina tenemos otro procedimiento que está en el Tratado de Paz y Amistad. Y tenemos además este Pacto de Bogotá que da un acceso, ¿no es cierto?, a la Corte Internacional de Justicia. Los países tienen que siempre estar mirando, digamos, si los mecanismos son los más adecuados, si la Corte... cosas que son importantes para los países, pero eso es un tema que hay que mirarlo con mucha tranquilidad, con mucho análisis, y ver cuál es el mejor mecanismo, el mejor tribunal, la mejor fórmula, si tiene que tener distintas etapas. Pues es un tema que habrá que verlo con mucha calma, que es sumamente importante, pero que, como le digo, está sujeto a otro tipo de elementos. En todo caso, como le digo, en el caso de Perú, el límite marítimo que ha fijado por esta sentencia, y el límite terrestre tiene otro camino que es completamente distinto que el Tratado del año 1929, que tiene otro tribunal. Ojalá, señor Canciller, entonces, que en los próximos días podamos cerrar definitivamente temas para cerrar heridas, y que incluso hasta el mismo tema del triángulo terrestre quede completamente cerrado y sellado. Sería lo ideal para que no quedara ninguna espina de por medio. Bueno, nuestra intención es que no quede ninguna espina de por medio, que todo se resuelva de la mejor forma, pero le vuelvo a insistir en lo que mencioné antes.
Yo no creo, no soy un experto, pero no creo que me equivoque, no creo que haya un fallo de la Corte Internacional de Justicia que tenga un proceso de implementación de la velocidad, la dedicación, el común que estamos teniendo entre Chile y Perú, y lo cual desmiente, digamos, todos los agoreros que pudieran haber habido en un periodo pero extraordinariamente breve. Se ha puesto inmediatamente cuál es el camino, cuáles son las etapas, se ha determinado el mecanismo. Van a venir aquí a Santiago a trabajar las autoridades peruanas, los vamos a estar esperando con mucho cariño y vamos a avanzar tan rápido como podamos, tal cual como lo señalaron los presidentes. Muy bien. Señor Canciller, muchísimas gracias por este diálogo, que es el primero que usted tiene con un medio peruano después del fallo. Le agradezco muchísimo por esta deferencia. Bueno, yo tenía una muy buena experiencia cuando estuve ahí de visita. Tuvimos una conversación que a mí me pareció muy productiva el día que estuve de visita en Lima. Así que la tuvimos acá precisamente. El interés, porque es importante que los chilenos conozcamos las opiniones peruanas, los peruanos conozcan la posición chilena, y así vamos despejando todas las cosas que no están basadas en una real controversia, en nada, y van quedando los puntos que de verdad tenemos que ir resolviendo. Muchísimas gracias, señor Canciller. Muy buenas noches. No, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias.